buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Hace mucho tiempo que no veíamos un clima con tanta tensión, con tanta efervescencia por parte del electorado. Al menos aquí en Córdoba es lo que estamos viendo, suponemos que ocurre en distintos lugares del país. Habíamos llegado a esta última elección, a la general, con la idea de que hay un sector, al menos del pueblo argentino, que estaba cansado de tantas elecciones aquí en Córdoba. Bueno, esto ha cambiado rotundamente. Algunos porque han visto cómo se les prendió la alarma ante la posibilidad de que gane Mauricio Macri, la posibilidad real de que gane Mauricio Macri, que ha generado una revolución interna en distintos sectores, incluso aquellos que no han votado. También pasa 3/4 de lo mismo aquellos que ven que ahora tiene una posibilidad real de ganar la elección Mauricio Macri y que han visto prenderse esa alarma también. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo. Algunos hablan de la campaña del miedo. Ni el miedo es buen consejero, ni el desconocimiento, ni la ignorancia, sobre todo cuando hay algo tan importante en disputa. Así que vamos a aprovechar estas semanas para conocer un poco más cuáles son las grandes diferencias que hay entre estos dos proyectos. Vamos a arrancar el programa con un debate económico, las cuestiones centrales, las diferencias más notables entre uno y otro. Imagino, por ejemplo, que uno tiene que ver con la flotación administrada de la moneda extranjera, del dólar concretamente, y otro que habla de levantar las barreras, de que lo maneje el mercado. Bueno, vamos a estar con José María Rinaldi aquí y también con Marcelo Capello, tratando de buscar esos puntos de diferencia que hay entre los dos proyectos. Además, nos visitan 3 dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque aquí en Córdoba el núcleo mayor de la dirigencia sindical está levantando su mano y está cerrando filas. El último fue Pien, que hoy dijo que finalmente hay un documento y que van a votar a Daniel Scioli. Y además tenemos a Eduardo Acastelo, que va a compartir su impresión respecto del electorado cordobés y de la situación política que vive nuestro país previa al balotaje. Además hay invitados en las redes sociales que siempre vienen de la mano de Julia Bullati. Juli, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola Cristian, buenas noches, así es, siempre tenemos a nuestros invitados que están opinando desde sus cuentas personales en nuestro Twitter, les recordamos, @ZonaPolíticaTV, ahí nos encuentran. Esta noche van a estar opinando los periodistas Javier de Pascuale, Gabriel Esbri y 2 economistas, por un lado Martín Cohen Arasi y también Martín Fogliaco, y les recordamos que también nos encuentran en Facebook, ahí en nuestra fanpage, les ponen me gusta y nos pueden dejar sus comentarios. Bueno, arrancamos rapidito porque tenemos mucho. Vamos a compartir un informe que estuvieron preparando Martín Rinaldi y Federico Rizzo. Y después estamos aquí con Capello y con Rinaldi hablando de economía y de los dos proyectos políticos que hay en pugna en la segunda vuelta. Acá se elige o Macri o Scioli. 2 opciones, 2 visiones distintas. Que si cambias, vas a perder lo que tenés. Y lo que están ahora enfatizando más es en que el cambio les va a hacer perder. Una de las cuestiones que dijo el propio candidato es que él plantea una rápida eliminación de las restricciones cambiarias. El cepo se hizo para que los dólares no salgan y lo único que sirvió fue para que no entren dólares. Nosotros vamos a generar entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre las políticas como para que vuelvan a ingresar dólares. Él dijo, yo no veo con buenos ojos que haya una intervención al mercado cambiario y quiero que el tipo de cambio lo fije el mercado. Ansiedad porque llegue el 10 de diciembre, por volver a crecer. 2 caminos, 2 posibilidades hacia el futuro del país. Uno que va hacia el desarrollo y otro que puede volver. Los 2 candidatos dicen que hay que bajar las retenciones a algunos cultivos, al maíz, al trigo, algunos dicen más, otros menos. Los 2 dicen que hay que recortar o de algún modo bajar el impuesto a las ganancias para que tenga un impacto menor. Más allá de si cada uno le cree a Macri o le cree a Scioli, los 2 en estos puntos están de acuerdo. Para eliminar la pobreza en la Argentina, tenés que crear empleo, tenés que cuidar el empleo existente y crear millones de puestos de trabajo nuevos. Pero para eso necesitas inversión. Y para que vengan las inversiones a la Argentina, tenemos que eliminar el cepo. Necesitamos de las políticas macroeconómicas que sigan sustentando este modelo que ha permitido el crecimiento de la Argentina. Ellos estuvieron con Menem, ellos lo apoyaron, ellos privatizaron, ellos después decidieron que había que estatizar todo. Ahora el voto es, o la pelea por qué voto es, por el voto que vota el menos malo. Ya la moneda más devaluada no puede estar. Toda la gente sabe que con el billete de 100 pesos de ahora te compras lo mismo que te comprabas antes con un billete de 10 pesos. Yo aspiro a ser el presidente de la gran mayoría de los argentinos, no de unos pocos. El presidente de la inclusión, de la pujanza productiva, de la mejor distribución. Nosotros no vamos a hacer perder nada y al contrario, vamos a asumir el desafío
de darle respuestas nuevas a problemas viejos que ellos tienen. Bueno, un repaso de definiciones que sirven como disparador para el debate económico que vamos a tener aquí con nuestros invitados. José María Rinaldi, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, recibirte. Igualmente. También Marcelo Capello, muchas gracias por venir. Un gusto acompañarlo. Bueno, a ver, ¿cuáles son las centrales diferencias que ve José María? Yo creo que una, lo nombraba recién ahí Nathanson, muy concreta, más allá de que uno crea o no crea en lo que dicen uno y otro, es que uno dice que la flotación va a ser administrada y otro dice que liberará el tipo de cambio. Sí, ese es el elemento troncal, porque la política cambiaria que se está manejando, una es la de liberar el mercado cambiario, es decir, eliminar el sistema de cambios múltiples que tenemos, que en su momento evitó el traslado a los precios de los commodities, la devaluación original del 2002 en un mercado único liberado de cambio. Y la otra es continuar con tipos de cambios múltiples, con mini devaluaciones, como se está haciendo, porque cuando hablamos de devaluación, esto es importante que la gente lo entienda. Cuando hablamos de devaluación se habla de una macro devaluación, es decir, un dólar futuro como se está conjeturando en Nueva York a 14, es decir, una devaluación del 40%, porque devaluación tenemos todos los días. En septiembre se devaluó casi 2% y el proyectado para el año es 16%, o sea que por encima de la inflación. Entonces es importante aclararle eso a la gente. La devaluación está en lo que se conoce como el mercado único y libre de cambio, el mercado blue, un mercado muy chico y marginal. Y esto implica una macro devaluación, implica el traslado de los precios. Eso es inmediato. Eso, porque exportamos lo que comemos. Entonces, eso implica que ante una devaluación, por ejemplo, yo le llamo el síndrome Natura, porque lo primero que desaparece de la góndola es el aceite Natura. Si la gente lo puede hacer cuando hay riesgos de devaluación. Y esto implica licuar el ingreso de los que cobramos en pesos, es decir, un traslado de riqueza de los sectores en pesos a los sectores dolarizados. Liberar el dólar traería una inmediata devaluación, una mega devaluación. Instantánea y simétrica traslado de riqueza de los sectores en pesos, del asalariado o no asalariado, hacia los sectores dolarizados. ¿Sería, digamos, recomendable que tuviesen presente esta política los electores o tiene beneficios liberar el dólar? Lo que ocurre es que el tipo de cambio actual es tan bajo como el del final de la convertibilidad. Incluso está 5% abajo del tipo de cambio que había en el 2001, cuando lo medimos en términos reales, o sea, cuánto compra un dólar hoy en Argentina. Y en los últimos 50 años hubo un solo tipo de cambio más bajo que el actual, que fue el de Martínez de Oz. O sea que Kicillof ha logrado estar entre los 3 ministros de más bajo tipo de cambio por décadas, que es Martínez de Oz, Cavallo al final de la convertibilidad y Kicillof. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, el riesgo es que empieza a generar desempleo. Cuando el tipo de cambio está muy bajo, Argentina está cara en dólares, las empresas pierden competitividad y se empieza a generar desempleo en el sector privado. El sector privado hace 4 años que no genera empleo. El sector público es el único que genera empleo. Entonces, en este momento, la economía argentina es una disyuntiva entre empleo privado y devaluación. Si no se devalúa y se sigue como se viene con Kicillof, donde el tipo de cambio se va atrasando cada vez más, lo que va a afectar es fuertemente el empleo privado, como pasó en el 2001 y como había pasado con Martínez de Oz. O sea que muy probablemente, y esto los dos candidatos lo reconocen, que van a empezar a recuperar el tipo de cambio, solo que Scioli habla de hacerlo de a poquito, y Macri aparentemente lo haría subir más rápido, porque saldría la economía del cepo, y si sale la economía del cepo se supone que lo deja subir un poco más rápido. Yo creo que tampoco lo va a dejar que flote como el mercado lo determinaría, sino que seguramente intervendría en algún nivel, no sé si serán 13 pesos, 14 pesos, eso se verá en el tiempo, pero seguramente no lo van a dejar librado al mercado porque puede incluso subir al nivel del blue actual. Entonces creo que va a seguir habiendo alguna flotación administrada, pero sí posiblemente suba más el tipo de cambio con Macri que con Scioli.
Si Scioli va más lento en el ajuste del tipo de cambio, que es lo que ha dicho, no ha dicho que no lo va a ajustar, sino que va a ir devaluando un poco más que la inflación durante varios meses, el riesgo es que se quede corto y le pase como a Dilma, que ganó las elecciones y al año siguiente la economía se empantanó totalmente y ahora está con graves problemas políticos. Ese es el riesgo de ir despacio, de que nunca termine la economía de salir del pantano en el cual se ha metido hace 4 años. Obviamente que devaluar al comienzo y más, como posiblemente lo haría Macri, también tiene riesgos. Que al inicio la economía pierda nivel de actividad porque, como recién decía, eso puede afectar el poder adquisitivo. Pero acá hay una cuestión de cuándo va a ocurrir, no si va a ocurrir, porque este es el tipo de cambio más bajo después del de Martínez de Oz de los últimos 50 años. José María. Una aclaración respecto a lo que dice Marcelo, respecto al tipo de cambio de Martínez de Oz, imagino que el de la tablita. Todo depende con qué indicadores haya utilizado para actualizar el cálculo de inflación, porque lo que está hablando es tipo de cambio real. Hay una forma econométrica de medir eso y que la realiza el Banco Mundial. En realidad son dos formas, uno el producto por poder adquisitivo y otro el Atlas. Ese dato está desactualizado por Banco Mundial. Hace 2 años que no lo publica para Argentina y lo hace con datos propios. Pero el último cálculo que hizo, sí, el peso estaba más devaluado que el yuan, ¿no? Que al 2012. Si yo tomo como muy competitivo ese tipo de cambio y ajusto con indicadores ni del INDEC ni del Congreso, sino buscando algunos provinciales, el tipo de cambio no tuvo el impulso que tuvo originalmente en el 2002, pero no ha perdido competitividad. Otra cosa sobre la que quiero hacer énfasis es el tema de que todos los días se evalúa, porque da la impresión como que está anclado el tipo de cambio, y no es así, todos los días se evalúa y el proyectado para este año es bastante mayor que el cálculo inflacionario. ¿Hay tiempo para una aclaración? Sí. Lo que pasa es que el Banco Mundial, CEPAL y otros suelen usar los índices de precios oficiales de Argentina, los del INDEC. Por eso seguramente el Banco Mundial hace 2 años que no saca más la estadística, porque se han dado cuenta que no pueden seguir usando el IPC del INDEC para hacer el cálculo. Como son organismos, tampoco se animan a usar un índice alternativo. CEPAL le pasa también con la tasa de pobreza, que solía publicar la tasa de pobreza que el gobierno publicaba, pero evidentemente esa tasa de pobreza del 6% no es la tasa de pobreza argentina, así como la inflación en su momento del 10% no era la tasa de inflación de Argentina. Ese es el problema. Ahora es muy fácil de darse cuenta que el tipo de cambio actual es tan bajo como el del 2001. Hay que comparar los precios en dólares que hay hoy en Argentina, la playa de estacionamiento, comprar una bebida, comprar un café, y ver cuánto costaban en dólares en el 2001 y vas a ver que todo está más caro.